Esparcidos por una meseta desértica a una altitud de más de 12.000 pies, las piedras megalíticas que se encuentran aquí son de las más grandes. Espera, antes de que sigas viendo, necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda irlandesa más sobre un gigante que construyó un puente de piedra. Es el relato, pieza por pieza, de cómo un trozo de roca de 60 millones de años se abrió como una puerta frente a una cámara de dron, y de por qué, 4 días después, los científicos que lo investigaron dejaron de contestar el teléfono. Hay un audio filtrado. Hay escaneos que un organismo del gobierno intentó borrar. Y hay una pregunta que nadie, ni siquiera los geólogos más veteranos de Irlanda del Norte, ha podido responder. ¿Qué llevaba dormido dentro de esa roca desde antes de que existieran los mamíferos? Quédate hasta el final, porque la parte que nadie quiso hacer pública llega en el minuto final de este video, y cambia todo lo que acabas de escuchar. La grabación, que no debía existir todo, comenzó un jueves de finales de octubre, con un cielo despejado poco habitual en la costa de Antrim. Una joven llamada Aoife Callan, fotógrafa aficionada de Belfast, había subido hasta los acantilados con su dron nuevo para captar la puesta de sol sobre las columnas basálticas. No buscaba nada fuera de lo común. Lo había hecho decenas de veces: volar el dron sobre la costa, grabar unos minutos, quedarse con el mejor plano y volver a casa. Pero esa tarde, mientras el dron sobrevolaba una sección poco transitada del acantilado, algo en la pantalla de control la hizo detener el vuelo en seco. Una franja de roca, del tamaño aproximado de una furgoneta, comenzó a desplazarse hacia afuera. No se desprendía, no caía, no se derrumbaba como una roca suelta lo haría. Se movía como si girara sobre un eje invisible, con una lentitud que parecía casi calculada. Detrás, solo oscuridad. El movimiento completo duró apenas 12 segundos. Después, la piedra regresó a su posición original con una precisión que ningún desprendimiento natural podría imitar, sin grietas visibles, sin polvo, sin rastro de que algo se hubiera movido jamás. Aoife no publicó el video de inmediato. Según contó después a un amigo cercano, revisó la grabación más de 10 veces esa misma noche, convencida de que se trataba de un fallo de la cámara o un reflejo extraño de la luz del atardecer sobre la roca húmeda. Pero cuanto más la observaba, más clara se volvía una sombra que parecía moverse detrás de la abertura, como si algo, dentro, hubiera cambiado de posición. A la mañana siguiente subió el clip a sus redes. En menos de 12 horas, el video ya se había compartido miles de veces, y su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, curiosos y, lo que nadie esperaba, llamadas de números que decían representar a instituciones geológicas. La geóloga que no quería creerlo. Entre esas llamadas estaba la doctora Niamh O'Sullivan, investigadora especializada en formaciones volcánicas del Atlántico Norte, con más de 2 décadas de estudio sobre la calzada del gigante. No es alguien que se deje impresionar por videos virales. Su carrera se basa en el escepticismo metódico. Cuando un colega le reenvió el clip, su primera reacción fue descartarlo como un efecto óptico. Lo volvió a ver. Y otra vez. Algo en el movimiento de la roca no encajaba con ningún fenómeno geológico que hubiera estudiado jamás. Al día siguiente condujo hasta el punto exacto marcado en las coordenadas del video, decidida a demostrar que se trataba de un montaje o, en el peor de los casos, de una anomalía explicable. Instaló su radar de penetración terrestre, calibró el equipo y apuntó la antena hacia la pared del acantilado. Lo que apareció en la pantalla la dejó inmóvil durante casi 2 minutos completos. Su ayudante de campo, que la acompañaba ese día, relató después que pensó que el equipo se había averiado, porque O'Sullivan no reaccionaba, no tomaba notas, simplemente miraba fijamente la imagen sin decir una palabra. El escaneo revelaba una cavidad hueca de proporciones considerables, cerca de 4 metros de profundidad por 8 de ancho, completamente sellada dentro de lo que, hasta ese momento, se consideraba basalto macizo. 60 años de estudios geológicos sobre esa formación, nunca se había documentado una sola cavidad de ese tamaño. Ningún registro, ninguna leyenda local, ninguna referencia histórica mencionaba algo semejante. Pero la cavidad en sí misma resultó ser apenas el comienzo. Lo que había dentro
Dentro de esa cámara sellada, el radar detectó 7 siluetas verticales, dispuestas en una formación tan ordenada que parecía deliberada, separadas entre sí por una distancia casi idéntica, todas orientadas hacia el mismo punto, la entrada sellada. Cada figura medía entre 2 metros y 2,20 metros de altura. Aquí es donde la ciencia empieza a chocar contra sí misma. El basalto es roca ígnea. Se forma cuando la lava se enfría y solidifica, no como una roca sedimentaria que se acumula lentamente alrededor de objetos ya existentes. Si esas 7 figuras estaban de pie, en formación, dentro de una masa de basalto sólido, la única explicación geológicamente posible es que ya estuvieran ahí cuando la lava aún era líquida, a temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. Es decir, llevarían selladas ahí desde la erupción que dio origen a la calzada del gigante, hace aproximadamente 60 millones de años. 60 millones de años antes de que existiera cualquier forma de vida remotamente parecida a un ser humano. La segunda mirada. 2 días más tarde, llegó al sitio el Dr. Cormac Whelan, especialista en imagen geofísica de subsuelo, con más de 25 años de experiencia mapeando estructuras enterradas en Europa. Es un hombre metódico, poco dado a la sorpresa después de tantos años observando pantallas de radar. 20 minutos después de iniciar su propio escaneo de alta resolución, tuvo que dejar la tableta sobre una roca. Sus manos, según testigos presentes, temblaban de forma visible. La nueva imagen mostraba algo que el primer escaneo no había podido revelar. Las 7 figuras no eran macizas. Eran estructuras huecas, con una capa exterior delgada y un interior vacío, como cápsulas, como capullos, que en algún momento pudieron haber albergado algo en su interior. El material de esa capa exterior no coincidía con ningún mineral ni compuesto conocido, y ahí está el problema real. Nada orgánico sobrevive a un contacto directo con lava fundida. Ningún material sintético conocido tampoco lo haría, y mucho menos durante millones de años bajo esa presión. Sin embargo, ahí estaban, intactas. El silencio oficial. En menos de 48 horas, agencias gubernamentales fueron notificadas del hallazgo, correos cifrados, reuniones a puerta cerrada. Un equipo de una agencia medioambiental llegó al lugar y, casi de inmediato, publicó un comunicado oficial. La grabación del dron era producto de un reflejo de luz sobre roca húmeda. No existía ninguna cámara, no se había detectado ninguna anomalía, todo estaba dentro de la normalidad. La propia doctora O'Sullivan, quien había sido contratada como consultora principal para verificar el sitio, se negó a firmar ese informe. Leyó el borrador 2 veces y lo deslizó de vuelta sobre la mesa sin tomar el bolígrafo. Esa misma noche, sola en su despacho de la universidad, con los datos del radar aún abiertos en su pantalla, escribió una carta de renuncia de apenas 4 líneas. La última decía: «He visto suficiente». No se detuvo ahí. Durante los meses siguientes, reunió toda la documentación, la sometió a revisión por pares y la presentó ante el Comité Geológico Nacional. Fue rechazada de inmediato, calificada de metodología defectuosa. Un miembro de ese comité la contactó después, en privado, desde un teléfono no registrado a su nombre. Le explicó que el verdadero motivo del rechazo no tenía nada que ver con la ciencia. Si se confirmaba públicamente que existían señales térmicas biológicas y pulsos rítmicos dentro de una roca de 60 millones de años, se derrumbaría buena parte de lo que creemos saber sobre la historia de la vida en este planeta. A la mañana siguiente, se instalaron vallas metálicas y señales de advertencia alrededor de toda la zona. Motivo oficial: riesgo de desprendimientos. Una figura ha desaparecido. Antes de que se prohibiera oficialmente el acceso, la doctora O'Sullivan consiguió volver una última vez, 4 días después del primer escaneo, con la intención de comparar los datos y confirmar que todo seguía igual. Esperaba, casi con desesperación, que así fuera. Cuando la nueva imagen se cargó en su pantalla, tuvo que sujetarse del borde del equipo para no perder el equilibrio. Una de las 7 figuras ya no estaba, quedaban 6. La puerta de piedra no se había abierto en ningún momento durante esos 4 días. IFA había instalado, por iniciativa propia,
una cámara con sensor de movimiento apuntando directamente a la pared del acantilado. Grabó de forma ininterrumpida las 96 horas completas. Cero movimiento exterior, ni una vibración. La roca permaneció sellada todo el tiempo. Y aún así, dentro de esa cámara cerrada, una figura de más de 2 metros de altura había desaparecido sin dejar rastro, sin polvo desplazado, sin grietas nuevas, sin ningún túnel o pasadizo detectable, como si hubiera atravesado la piedra sólida sin dejar la más mínima señal de su paso. Tienen pulso. La siguiente fase de la investigación trajo al sitio a la doctora Saoirse Kenny, especialista en termografía, encargada de descartar fuentes de calor volcánico residual o corrientes de agua subterránea que pudieran explicar cualquier anomalía térmica. Era una mañana fría de marzo, con temperaturas rondando los 4 grados centígrados. La roca del acantilado estaba, como era de esperar, helada al tacto. Al apuntar su cámara térmica hacia la ubicación exacta de la cámara sellada, la pantalla se llenó de tonos naranjas y rojos. Las 6 figuras restantes emitían calor a una temperatura constante de 37 grados centígrados, la temperatura interna exacta de un cuerpo humano sano. No existe ningún mecanismo geológico ni termodinámico capaz de explicar cómo algo se mantiene a esa temperatura dentro de roca fría durante siglos, y mucho menos durante millones de años. El calor siempre se disipa. Es una ley básica de la física, no una teoría. Kenny recalibró su equipo, cambió las baterías, repitió el escaneo desde 3 ángulos distintos, e incluso pidió prestado un segundo equipo térmico para descartar un fallo de hardware. El resultado se repitió, idéntico, cada vez. Sus colegas instalaron además sensores de vibración a lo largo de la pared rocosa. Lo que esos sensores registraron resultó ser el detalle más inquietante de toda la investigación. Un pulso rítmico que se repetía cada pocos segundos, constante, estable, sin variaciones. Uno de los investigadores, eligiendo sus palabras con extremo cuidado, admitió públicamente que el patrón era indistinguible de un latido cardíaco lento. Se dirigen hacia la salida, cada 72 horas. Mientras el acceso al sitio siguió siendo posible, el equipo realizó un nuevo escaneo comparativo. Y en cada nueva medición, la situación se volvía más inquietante. Las 6 figuras restantes cambiaban de posición, no de forma dramática, apenas unos centímetros entre cada escaneo, pero de manera consistente y direccional. Siempre en la misma dirección, hacia la puerta sellada. Ya no mantenían la formación original. Se habían agrupado y avanzaban, lenta pero deliberadamente, como algo que despierta después de un sueño extremadamente largo y decide, finalmente, que es momento de salir. Cuando el equipo superpuso los datos posicionales de cada escaneo en una sola imagen compuesta, la trayectoria resultó inconfundible. Un camino claro, ininterrumpido, en dirección a la salida. Piensa en lo que eso realmente significa. Estas figuras llevan celadas dentro de roca volcánica desde antes de que existieran los mamíferos. Han sobrevivido a la extinción de los dinosaurios, a la aparición y desaparición de incontables especies, a la totalidad de la historia humana registrada, sin moverse ni un centímetro. Y justo ahora, en nuestra época, han comenzado a moverse hacia la salida. Cada año, más de 1 millón de personas visitan la calzada del gigante. Familias caminan sobre esas columnas hexagonales, se toman fotografías, escuchan a los guías hablar del gigante Finn McCool, sin sospechar que, a apenas 12 metros de distancia, 6 figuras irradian calor corporal hacia la piedra fría y avanzan, poco a poco, hacia una puerta que ya se abrió una vez. Locke sobrevivió. En abril, todo el equipo de monitoreo fue retirado del sitio de forma discreta. A los investigadores involucrados se les advirtió, sin ambigüedad, que guardaran silencio si querían conservar sus carreras. Nada de publicaciones, nada de entrevistas, nada de redes sociales. Pero no lograron eliminar toda la evidencia. IFE conserva la grabación original del dron en 3 discos duros distintos, guardados en ubicaciones separadas dentro de Belfast. Los revisa semanalmente, para asegurarse de que los archivos no hayan sido dañados ni eliminados de forma remota. Le contó a una amiga cercana que, desde esa noche, duerme distinto.
más ligero, más alerta, como si algo en su interior hubiera cambiado y nunca hubiera vuelto del todo a su lugar. Los investigadores que trabajaron directamente en el sitio, O'Sullivan, Whelan, Kenny y al menos otros 2 colaboradores, conservaron copias personales de absolutamente todo: los datos del radar, los registros térmicos, las grabaciones de vibración, los escaneos posicionales, fotografías con marca de tiempo de cada lectura del equipo. Todo almacenado en discos cifrados, fuera del alcance de cualquier institución sin una orden judicial de por medio. El último escaneo registrado antes de que retiraran el equipo mostraba a las 6 figuras aún en movimiento, aún emitiendo calor, aún con ese pulso constante. La más cercana a la puerta se encontraba a apenas 1 metro de la salida, y su ritmo cardíaco había aumentado de forma medible respecto a la semana anterior, la 7ª figura. Pero la pregunta que de verdad quita el sueño a todos los investigadores que trabajaron en este caso no tiene que ver con las 6 figuras que permanecen dentro de la cámara. Tiene que ver con la 7ª. Cuando se realizó el primer escaneo, había 7 figuras. Ahora quedan 6. Una desapareció sin abrir la puerta, sin dejar una grieta, sin desplazar un solo grano de polvo. Simplemente dejó de estar ahí. ¿Dónde está ahora? Bajo el lecho marino del Atlántico Norte, moviéndose a través de sistemas de cuevas que nadie ha cartografiado, escondida dentro de otro acantilado que nadie ha pensado en escanear, en algún otro lugar completamente distinto, bajo una ciudad, dentro de una montaña, atravesando espacios que jamás se nos ocurriría investigar. Lo cierto es que las 6 figuras restantes no reaccionaron cuando la 7ª desapareció. No se dispersaron, no cambiaron de formación de manera abrupta. Simplemente continuaron su avance lento y constante hacia la salida, como si esa partida hubiera sido esperada desde siempre. Como si la 7ª simplemente hubiera sido la primera en marcharse, y las demás, sencillamente, estuvieran esperando su turno. Hemos pasado toda nuestra existencia como especie asumiendo que fuimos los primeros seres inteligentes en caminar sobre este planeta. Lo que se encontró dentro de ese acantilado sugiere otra cosa completamente distinta, que algo estuvo aquí mucho antes que nosotros, sellado en piedra, irradiando calor, latiendo con un ritmo que se parece de forma inquietante a una respiración lenta, esperando en silencio, mientras cada civilización humana que ha existido se levantaba y caía sobre la superficie, justo encima de esa roca. La doctora O'Sullivan le confesó recientemente algo, fuera de registro, a una de las pocas personas en las que todavía confía. Tratamos la historia antigua como algo muerto, algo que desenterramos y exhibimos detrás de un cristal. Pero ¿qué pasa si nunca estuvo muerta? ¿Qué pasa si solo estaba dormida? ¿Y qué pasa si, justo ahora, finalmente está despertando? En este momento, mientras escuchas esto, 6 figuras permanecen de pie frente a una puerta de piedra en los acantilados de la calzada del gigante. Su ritmo cardíaco sigue en aumento. Su temperatura sigue subiendo. Están a centímetros de la salida. Y la 7ª ya está ahí afuera, en algún lugar, moviéndose por un mundo que no tiene idea de que existe. Lo que nadie ha podido explicar. Hay un dato adicional que circuló durante semanas entre los pocos investigadores que tuvieron acceso directo a los registros originales, antes de que el equipo fuera retirado del sitio. Los pulsos térmicos detectados por Kenny no se comportaban de manera uniforme entre las 6 figuras. 5 de ellas mostraban una temperatura estable, casi idéntica entre sí. La 6ª, la más cercana a la puerta, presentaba fluctuaciones distintas, ligeramente más intensas, como si su organismo, si es que la palabra organismo siquiera aplica aquí, estuviera reaccionando a algo que las demás todavía no percibían. Whelan intentó, sin éxito, correlacionar esas variaciones con cualquier fenómeno externo conocido: mareas, presión atmosférica, actividad sísmica registrada en el Atlántico Norte durante esas semanas, incluso fases lunares. Ningún patrón coincidía. Quien haya, o lo que haya, estado generando esas señales, lo hacía siguiendo un ritmo propio, interno, ajeno a cualquier ciclo natural conocido en la superficie. En una de sus últimas notas de campo, antes de que le retiraran el acceso, O'Sullivan escribió una frase que después circuló, sin atribución oficial, entre un grupo reducido de colegas.
No estamos observando un fenómeno geológico. Estamos observando una espera que está a punto de terminar. Esa nota nunca fue publicada. Pero quienes la leyeron coinciden en algo. No sonaba como la conclusión de una científica que dudaba. Sonaba como la de alguien que, después de 15 años estudiando la misma costa, finalmente había entendido, demasiado tarde, qué era exactamente lo que llevaba todo ese tiempo bajo sus pies. ¿Tú qué crees? ¿Siguen las 6 figuras esperando detrás de esa puerta, o ya empezaron a salir también? Déjame tu teoría en los comentarios, quiero leer todas. Y si quieres ser de los primeros en enterarte en el momento exacto en que aparezca nueva evidencia sobre este caso, dale like a este video, actívale la campanita y suscríbete a Wise Hyun Boon, porque esta historia, definitivamente, está lejos de haber terminado.